El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, estamos aquí en el enfoque. Como siempre nos gusta poner en ese cartel que anuncia el programa, ponemos Observatorio Aéreo. Esto viene un poco por muchas cosas, este título. Principalmente viene porque hoy vamos a hablar de un libro que se ha publicado, Historias e ideas en torno al proyecto de línea aérea 1948 de Luis Van de Valle Aguilar. Bueno, esto es un libro, creo que con el tamaño justo para que uno lo lea, porque claro, cuando a uno le dan un libro así, a lo mejor es disuasorio y dice, no lo voy a leer. Pero este libro, con este número de páginas, Luis Van de Valle, vamos a decir que fue un iluminado, entre comillas y con cariño, en cuanto a lo que era un proyecto de línea aérea, lo que hoy podríamos traducir en Vinter. Y bueno, este libro lo escribe Sebastián Pérez González, que lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros dos invitados. A mi izquierda, Tomás Van de Valle, hijo de Luis Van de Valle, de quien vamos a hablar de ese proyecto. Buenas noches, Tomás. Buenas noches. Y a mi derecha tenemos a Sebastián Pérez González, que es el autor de este libro. Buenas noches, Chano, mejor, ¿no? Mejor, sí. Lleva mucho tiempo que la gente te dice Chano, ¿no? Siempre te desde Chano. pequeño. Desde pequeño. O sea, Chano Pérez González. Bueno, Tomás como hijo y Luis y Chano como escritor. Tomás, ¿por qué se te ocurre, sacar este libro, buscar a un escritor que lo haga y sacar la historia esta de tu padre sobre este proyecto de línea aérea? Sí, lo que es la génesis o origen del libro es el centenario de la aviación en Canarias en 2013. Y me explico. Ese centenario, aparte de hacer una serie de actos, sacó a la luz una serie de documentos y trabajos de personas que habían, realizado actividades con la aeronáutica en Canarias durante los últimos 100 años, ¿no? Y yo, por mi parte, mi padre murió unos meses antes de yo nacer. Yo no tenía conocimiento de su actividad profesional, no lo tenía, pero sí tenía la documentación y tenía el proyecto del cual ha nacido este libro. Uh-huh. Ese proyecto se lo pasé a Llano,
y Chano, que tiene ideas muy elaboradas sobre lo que es la política aeronáutica y la historia de la aeronáutica en Canarias, pues empezó a planteárselo en el contexto de los trabajos del Observatorio de Transporte Aéreo. Es quizás un poco, digamos, abstracto lo que estoy diciendo, pero es decir, no salió porque a mí se me ocurrió hablar de mi padre y de lo que había hecho, que yo sabía que era un hombre muy trabajador, porque murió con 32 años y en 2 años sacó 20 y pico proyectos, no todos de este calibre, obviamente. Era muy trabajador, pero yo no sabía valorar un trabajo de línea aérea, yo no soy ingeniero aeronáutico, ¿no? Y gracias primero a que el Centenario sacó a la luz un montón de noticias y datos de la historia de la aeronáutica, y esto forma parte de la historia de la aeronáutica, y gracias a que Chano se lo planteó no como un simple homenaje, sino como un trabajo en el contexto de la historia de la historia aeronáutica de Canarias y de las necesidades que tiene Canarias en materia de transporte aéreo, que es el gran trabajo que hace el Observatorio de Transporte Aéreo de la Real Sociedad Económica. Chano, cuando Tomás te habla de este proyecto, tú eres ingeniero aeronáutico, además de escritor, decides escribir sobre este proyecto. Sí, la primera intención no era escribir un libro, ¿no? La primera intención fue ver lo que había escrito en un pendrive que hablaba de un proyecto que le llamaba de Hidros, y empecé a leerlo, y al principio... ¿De Hidros? Sí, el título con el que me dio Tomás el proyecto era Proyecto de Hidros. Y entonces empecé a leerlo pensando que efectivamente era una idea de hacer vuelos entre las dos capitales, entre las terceras portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz, ¿no? Entonces empecé a leerlo, pero empecé a ver que había muchas más cosas. Primero, que el estudio era bastante riguroso. Empezaba a estudiar todas las posibilidades que tenía como compañía aérea, hasta le ponía los precios de la jardinera, de las guaguas que había antes para llevar los pasajeros desde Las Palmas hasta el aeropuerto. Tenía también su precio, estaba valorado tanto aquí como en Santa Cruz, y el proyecto se había utilizado anfibios, porque efectivamente había una idea muy clara por parte de las autoridades de la época de establecer una base aeronaval en el puerto de la Luz. Y incluso estaban haciendo obras. Y entonces, aunque efectivamente la idea del principio era operar en los aeropuertos, pero también había la posibilidad de hacerlo también en las bases portuarias, sobre todo porque en Tenerife estaba el aeropuerto de los Rodeos, que tenía problemas casi todos los días en determinadas épocas por temas de nieblas, ¿no? Entonces el aeropuerto estaba siempre con mucha frecuencia fuera de servicio, y sin embargo el llevar un anfibio que pudieras cambiar, o sea, un avión que aterriza en tierra, amerizarlo, pues era una oportunidad y una ocasión importante. Y ese fue el principio. Entonces, a partir de ahí estudié el proyecto, estudié todo lo que era la parte técnica y la estratégica, es decir, para poder poner en marcha esa compañía cuando ya existía la compañía Iberia, que tenía el monopolio absoluto de todo el transporte aéreo en España. Ellos, esa compañía tenía que meterse en medio, lo cual no era fácil. Demostraba una gran voluntad en el proyecto y una gran voluntad de futuro de poder mejorar las condiciones de movilidad aérea dentro de lo que es el transporte aéreo en Canarias, ¿no? Y es a partir de ahí, pues no solamente ya estudié el proyecto, sino traté de estudiar el informe, lo que era el mundo aeronáutico en la época que el padre vivió, que Luis Van der Valle vivió, que su futuro no estaba inicialmente previsto que fuera en el mundo aeronáutico. Él iba a estudiar otras cosas, pero la guerra le movilizó y le movió y le llevó a otro sitio, y de hecho él acabó de teniente de artillería, con lo cual tenía de alguna manera garantizada el futuro. Sin embargo, a pesar de eso, y debido a su gran vocación que suponemos que debía tener sobre el tema del mundo aéreo, o sea, se metió a una academia a estudiar la carrera de ingeniero aeronáutico, que entonces era muy difícil. O sea, entonces y ahora siempre ha sido una carrera bastante complicada. Y durante 5 años estuvo estudiando la carrera,
hasta terminarla. Y cuando terminó fue destinado en el año 46 a la base aérea de Gando, la zona aérea de Canarias, que no solamente eran los aeropuertos civiles, sino también las bases aéreas militares y todo lo que era África, porque realmente la zona de Canarias tenía más aeropuertos en África, tenía fundamentalmente Cabo Judy, Sidi Ifni y Villa Cisneros, y en Canarias estaba pues prácticamente el aeropuerto de Los Rodeos y el aeropuerto de Gran Canaria. No existía el aeropuerto de La Palma, por supuesto ninguno de la Gomera de Hierro, y los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura estaban, digamos, todavía no estaban abiertos al tráfico civil, exclusivamente militar, no estaban autorizados. Bueno, pues a partir de la idea de esa y la idea que venía en el plan estratégico de Luis Van der Valle, bueno, pues fui desarrollando y elaborando páginas tras páginas que acabaron en el libro. Eso más o menos en resumen lo que es. Tomás, yo imagino, además tú a tu padre no lo conociste, pero has ido conociéndolo a través de de toda esa obra que fue dejando él, ¿no? Un poquito, me refiero en el plano de proyectos, porque como tú decías, en un par de años había hecho cientos de proyectos. Fuiste conociendo un poco a tu padre en estos temas técnicos, ¿no? Sí, porque claro, mi madre mi madre no tenía capacidad para darme una versión de la actividad profesional como ingeniero aeronáutico militar, y no era capaz de darme detalles, ¿no? Y yo me he enterado de todo esto a través de la documentación que me han pasado tanto la actividad del centenario, donde fundamental es el coronel Manuel Ramos Almenara y Domingo Fernández y Fernández fueron las personas que acopiaron toda la documentación de los trabajos de mi padre, ¿no? Que están en el archivo de la zona aérea de Canarias, es decir, la denominación anterior a la actual, que es Mando Aéreo de Canarias. Y ahí está parte de la historia de la aeronáutica militar en Canarias. Esa historia que se debe conservar para el futuro, porque es muy importante. Esto ha salido de esa documentación, este libro, porque aunque yo tenía ese proyecto en casa, lo tenía, pero yo no era capaz de hacer un juicio sobre ese trabajo, ¿no? Y como dije, no soy ingeniero aeronáutico, pero bueno, para mí fue una alegría saber yo sabía que era una persona muy trabajadora y muy estudiosa, pero el constatarlo me produjo una gran satisfacción. Entonces la satisfacción es mayor cuando ya no se lo toma como un asunto que hay que publicar y que hay que trabajar y hacer y se puede sacar un libro, y eso sí que fue también todavía más satisfactorio para mí, y por la sencilla razón de que los libros viven más que las personas. Claro. Porque además, aparte, la idea de este libro es que esté en centros públicos, que sea un libro casi de consulta, que esté en todas las instituciones. Claro, se trata de difundirlo en las bibliotecas que corresponden, en los centros que corresponden, y que también el público lo pueda adquirir, ¿no? Pero en principio se trata de que esté en los centros, digamos, de bibliotecas y de acumulación de libros que interesa para el futuro, para que en el futuro quede esto como algo importante dentro de la historia de la aeronáutica en Canarias, que es Chano, esta línea aérea en 1948 hubiera podido surgir, ¿era factible en aquel momento? Sí, era factible porque de hecho, o sea, él ya tenía una financiación apalabrada en el año 48 y o sea, que este proyecto no fue hacerlo por hacer, sino no. iba encaminado a su realización. Cualquier proyecto de ese tipo necesita una financiación importante. Claro. Y más cuando vas a competir con una compañía aérea que es un monopolio. O sea, que la está protegiendo, ¿no? En aquel momento. Efectivamente, está protegiendo el Estado, la estuvo protegiendo hasta los años 60. Pero él visualizó una forma de hacerlo, y una de ellas era
pues cubrir todos los defectos que tenía, las deficiencias que tenía la compañía aérea Iberia, que eran muchísimos. Tengo también que añadir que yo cuando acabé mi carrera fui destinado a la zona aérea de Canarias en el año 72. O sea, y de alguna manera, pues las vivencias que tuvo el padre en ese momento de ese mundo también las tuve yo, ¿no? Para mí era un reflejo de lo que debía ser donde trabajaba yo, a donde estuvo trabajando el padre de Tomás, ¿no? Con lo cual, o sea, más me animó a leerlo, más me animó a ver cómo se fue, porque además ya conocía cómo se había ido desarrollando las cosas. Y Luis Van de Valle tenía la idea de cubrir las deficiencias de Iberia, pero también tenía la idea de hacer servicios discrecionales. Es decir, cuando alguien quisiera volar de un sitio a otro, llevar pasajeros, llevar turistas, llevar lo que sea, pues ahí iban a estar ellos disponibles. Esa idea, o sea, también se utilizó por otras compañías aéreas en la península, prácticamente al mismo tiempo que llegaron a fructificar. Por ejemplo, Aviaco surgió también más o menos a la misma época que hubiera surgido esta época, o sea, en los años 50, y estuvo manteniendo durante muchos años bien. ¿Y cómo lo hizo? Pues eso, cubriendo deficiencias de Iberia y al mismo tiempo haciendo servicios discrecionales. Pero también poco después surgió el tema del turismo de verdad. Y Espantas, que había aparecido para poder cubrir los servicios con África, había aparecido los fosfatos y había también una intención importante de descubrir petróleo en el Sáhara. El Espantas también salió de esa forma y también salió con la intención de cubrir el tipo de necesidades que no estaban cubiertas. Es decir, era exactamente las ideas que tenía Luis Van de Valle. Los dos, Aviaco e Iberia y Espantas, llegaron a tener mucho éxito. De hecho, o sea, Espantas, después del año 60, que ya se empezó a liberalizar algún tipo de servicios y aparecieron los vuelos charter, que antes se llamaban irregulares. O sea, la compañía aérea que creaba Luis se llamaba para vuelos irregulares, lo cual no es muy razonable llamarlo de esa manera, ¿no? Porque eran perfectamente, desde el punto de vista legal, regulares. Lo que pasa es que efectivamente tenían que ir, o sea, un poco a expensas de lo que pasaba en la sociedad y a expensas de lo que hacía Iberia, ¿no? Bueno. Sí, y ya por último, o sea, la idea de llevar y de cubrir todos los aeropuertos también estaban establecidos ahí, o sea, en ese proyecto. O sea, que fue el nacimiento de Vinter, ¿no? Uh-huh. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando con Tomás Van de Valle y con Sebastián Pérez. Estamos hablando de este libro. Vamos a hablar también del Observatorio de Transporte Aéreo. Un tema muy importante, además creado por la Económica. Porque como empieza a decir todo el nombre de la Real, se va la gente y todavía no termina. Por la Económica, que es como se conoce popularmente a esta sociedad legendaria y que habría que hacerle muchos homenajes a esta sociedad económica. Ese Observatorio de Transporte Aéreo también nos va a dar tiempo para hablar un poquito de estas cosas. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio.
Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal. La solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Seguimos en este enfoque dedicado a este libro, Historia e Ideas en torno al proyecto de línea aérea de Luis Van de Valle y también del Observatorio de Transporte Aéreo. ¿Tú crees que este libro, Tomás, y ahora se lo preguntaré también a Chano, ha conseguido el efecto que ustedes querían con respecto a la sociedad? ¿La sociedad lo ha admitido bien? ¿Ha impactado esta idea de esta línea aérea que en aquel tiempo podía haber sido... Bueno, ahora tendría pues muchísimos años esta línea funcionando. ¿Ha impactado esta idea? Hombre, no ha impactado porque el libro no se ha difundido mucho. Si quieres, casi te diría que esta conversación es la mayor difusión. Se ha presentado en La Económica y ha habido unas entrevistas que le hizo un periódico en la provincia de Chano y la misma empresa en El Día en Tenerife. Le hicieron una estupenda entrevista. Esa es la difusión que ha tenido. Todavía no ha tenido más difusión. Todavía, que yo sepa, no ha habido más, ¿no? Espero que la tenga, pero sobre todo lo que me interesa y lo que creo que interesa a un libro de estas características es que quede, que esté ahí. Que se conozcan más o menos, pero que está bien, que siga permanente. Que exista, que esté ahí y que se pueda encontrar si se le busca. Eso creo que es lo importante de un libro o de muchos libros. Y este en particular, porque la historia de la aeronáutica en Canarias sigue siendo un asunto muy desconocido para la mayoría de la gente. Claro, sí, además sobre todo porque aquí siempre he dado la idea de que teníamos un par de aviones y un par de aeropuertos de porras, y aquí prácticamente la aviación no ha funcionado. Y yo creo que sí ha estado la aviación en Canarias, se han marcado hitos, ¿no, Chan? Sí, vamos a ver. Aunque hemos estado un poco en el abandono de la metrópoli, pero bueno. Por parte, por ejemplo, del Ejército del Aire ha habido una gran intervención y una gran ayuda continua de toda la vida, ¿no? O sea, los militares han sido muy importantes. Y también los ingenieros aeronáuticos que han sido más desconocidos, pero también han hecho muchas cosas, ¿no? Entonces este libro también intenta valorizar, poner en valor a los ingenieros aeronáuticos que han sido y son unos auténticos desconocidos, y de alguna manera un reconocimiento al trabajo que han hecho los militares. Cuando hablamos de transporte aéreo ya empezamos a hablar de más cosas, ¿no? Pues el transporte aéreo comercial no es solamente los aviones, son los aeropuertos y es la navegación aérea, ¿no? Entonces ya esto y en todo eso ha tenido mucha importancia, y ahí nosotros tenemos muchas cosas que decir, los canarios, y no las hemos dicho ni las estamos diciendo, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros pretendemos, que el libro sea también una llamada de atención a la sociedad y a los políticos para que de alguna manera se tomen en serio lo que es el transporte aéreo, y no solamente las compañías aéreas, sino también los aeropuertos y la navegación aérea. Si Luis hubiera creado esa compañía, ¿cómo estaría ahora esa compañía? Si se hubiera creado en los años 40. Yo quiero pensar que, por ejemplo... Siendo futurista, sí, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, crear una compañía aérea es muy complicado porque hace falta una enorme financiación. Sin financiación no se puede empezar con un avión, hay que empezar con una flota de aviones importante para poder tener presencia, si no, al cabo del poco tiempo. O sea, el resto de las compañías la echan fuera del mercado. Hombre, ahora me viene a cuento la LAC, la Línea Aéreas Canarias, que duró poco. Yo me acuerdo de verlo un viaje en Frankfurt, salida de la Línea Aéreas Canarias hacia no sé dónde, pero esa línea también fue un poco... ¿Y qué fue lo que ha pasado? No solamente LAC, también ha habido otras compañías nacionales que también han intentado estar aquí y han fracasado. Espanta fracasó por otras razones, porque ya es cuando salió lo que voy a decir ahora, que fue la desregulación de Estados Unidos en el año 78, que puso de alguna manera acabó con las compañías de bandera, o sea, y muchas de ellas desaparecieron, y Iberia estuvo a punto de hacerlo.
En Estados Unidos, o sea, desapareció la Pan Am, apareció en la TUA. Y la TUA, que era Pero las compañías estaban entonces, estaban exactamente en la misma época, anterior incluso a la compañía de Luis. O sea, esas compañías no solamente permanecieron, sino que crecieron y hoy son una referencia. American Airlines, Delta Airlines. Que eran pequeñitas en aquella época, ¿no? Al lado de la TUA. Hacían lo que estaba haciendo o lo que quería hacer esta compañía en el mundo, en España, ¿no? O sea, lo mismo. Estaban soportando los interiores, sí, aguantando, o sea, el mal servicio de las dos compañías protegidas por el Estado, o sea, aguantando los servicios discrecionales, y eran muy pequeñas. La fuerte era la Pan Am y la TUA. Las demás prácticamente no existían. Era el mismo escenario que hubiera habido en España cuando apareció la desregulación europea, que fue propia de la americana. La compañía canaria se hubiera aguantado hasta entonces. Estamos hablando del año 80, que podía perfectamente haber aguantado como aguantó en esa época Aviatro y Espanta. Si hubiera aguantado, sería una referencia extraordinaria actualmente. Porque hubiese tenido la oportunidad, cuando ya no existía Iberia, con la experiencia adquirida en esos años, de ser un auténtico monstruo de compañías aéreas en Europa. No estoy exagerando, me estoy simplemente limitando al plan estratégico que él tenía establecido y lo que pasó después. ¿Por qué no se hizo esta compañía? ¿Por qué ese proyecto fue porque Luis dejó de... Porque él estaba encaminado a hacerlo. Sí, claramente fue porque falleció. Pero había gente dentro de lo que es el mundo aeronáutico de la época, en Madrid, de las direcciones generales de la aviación civil de entonces, que le conocían el proyecto y le animaban a hacerlo. De hecho, trajeron el proyecto que tenía él y se lo pasaron a otro ingeniero aeronáutico con la idea de plasmar ese proyecto, ¿no? Sin embargo, o sea, él, y además lo expresa en publicaciones que hace en los periódicos de la época, tanto en la Falange como en los periódicos de Tenerife, que el futuro pasa por los hidroaviones. Es lo que él dice, ¿no? Lo que dice una y otra vez. Y en el libro aparece documentación escrita en el cual dice claramente que el error que tenía el proyecto de Luis era no querer, o sea, no dedicarse exclusivamente a los hidros, ¿no? Y toda la gente que quería poner también dinero de Canarias en ese proyecto, pues se volcó en él. Y esperando por que se hiciera la base aérea aeronaval en Santa Cruz, porque el propio puerto de Santa Cruz tuviese capacidad para poder recibir hidroaviones, que nunca las tuvo, porque tenía veleros que imposibilitaban hacer una operación clara, es decir, hacer una operación regular. Pues estuvieron esperando, dio lugar a que aparecieran otras compañías, por ejemplo ya Aviatro, Espanta, se consolidaran, mientras que esta compañía, o sea, empeñada en el mundo de las dársenas, pues se quedó ahí. Tomás, Observatorio de Transporte Aéreo. La Económica crea un observatorio. ¿Cuántos años hace de creación? Pues yo creo que está sobre los 10 años aproximadamente 10 años. ahí. Es decir, Chano y un grupo de profesores estaban dando algo también inédito en Canarias, que era un curso de gestión aeroportuaria en la Económica. Estuvieron unos cuantos años dando ese curso y tenía su alumnado y salía bien, pero empezó la crisis del 2000 o el 2008 y empezaron a escasear porque el curso era caro y no había subvenciones o becas, y entonces empezaron a escasear los alumnos hasta que hubo que cerrarlo. Y entonces lo intentamos repetidamente, Chano y yo, en aquel momento llevaba un par de años de director o algo así. Intentamos conseguir financiación pública para ese curso y no era posible, no había, vamos a pensar que ahora la hay, no había conciencia de la necesidad de formar con buen nivel a una serie de personas en gestión de aeropuertos. No había. El gobierno de Canarias, el Cabildo, no se daban cuenta de que esto era importante, ¿no? Tuvimos que dejarlo.
y el observatorio nació como una reacción a ese fracaso, y empezó Llano, que ya tenía ideas muy elaboradas sobre el tema del transporte aéreo en Canarias, sobre la gestión de los aeropuertos, había estado trabajando en eso en los años anteriores, y entonces se empezó a formar un núcleo de personas en torno a Llano sobre el transporte aéreo. Y ha ido creciendo, hay catedráticos, hay también más ingenieros aeronáuticos, hay responsables importantes de temas aeronáuticos y espaciales, y bueno, Llano si quiere lo nombrará luego, y bueno, incluso hay algún ex consejero del gobierno de Canarias que se interesó cuando era consejero por estos temas, y bueno, y ahora hay un núcleo muy fuerte, importante, que sigue trabajando, y que, en fin, que ya podríamos, si quieres, entrar en algún detalle sobre el trabajo que se ha hecho. ¿Por qué AENA, que sobre todo en la gestión de aeropuertos es fabulosa, como eso no ha existido otro en ninguna parte del mundo? Es decir, por ejemplo, lo de las obras, que cada X tiempo hace obras y dice, ¿para qué vamos a poner ahora aquí? Va a ser más aparcamiento, y aquí esto lo tira, que los había fabricado hace 5 años. El dinero no es de uno, es de ellos, según parece. Esto de AENA, que a la mayoría de los ciudadanos de a pie suena como una organización de otra galaxia que hace una cosa aparte del mundo. Todo esto se podía solucionar. La gestión de aeropuertos, ¿por qué está esa figura ahí? Que es un poco, sinceramente, negativa ante el público en general, porque por las obras que hace. ¿Por qué todo esto no se ha cambiado? Porque yo me imagino que el Observatorio de Transporte Aéreo habrá captado más de una ocasión. Esta figura de AENA parece que ni la controla el Estado. Es una cosa muy extraña, ¿no? Sí, nosotros tenemos una idea ya bastante clara, ¿no?, de cómo funciona AENA. Al margen, yo también estuve trabajando en AENA. Sí, vale. O sea, estuviste por dentro, ¿sabes? Sí. Aunque yo estaba, cuando entró a funcionar AENA, yo estaba como navegación aérea, porque AENA era Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. Yo era director regional de Navegación Aérea de Canarias, y los aeropuertos tenían una unidad de gestión diferenciada a esta, ¿no? Pero obviamente había estado previamente en el aeropuerto, lo conocía sobradamente. Es más, yo estuve en el año 90, año 21, de director del aeropuerto, o sea, también conocía cómo funcionaba. Cuando apareció AENA fue una singularidad, fue con la idea de, entre todos, tratar de que el mundo aeroportuario creciera en todos sitios igual. Era una idea muy singular, y hoy sigue siendo muy singular. No hay en Europa un modelo como el de AENA. O sea, 47 aeropuertos que no distingan entre uno y otro, que no haya competencia entre ellos, es un caso absolutamente insólito. No solamente en la Unión Europea, sino también en todo el mundo. Debe haber un 5%, por otras razones, que los aeropuertos se llevan directamente, por todos. Nosotros consideramos que los aeropuertos todos se deben gestionar como se hace en el 95% de los aeropuertos de Europa. Es decir, la gestión individualizada. El aeropuerto tiene que cada aeropuerto llevar su propia gestión. Eso es. Porque además no creo que el aeropuerto, no sé si de Toledo, por ahí de algunos de estos raros que nacieron, tiene que ver con el de Gran Canaria. O sea, cada uno tiene su sí, hay uno en Ciudad Real que no, es privado, pero hay otros salieron después y luego se metieron en la red según las influencias políticas de cada zona, o sea, y está en una red. Nosotros, en esa red, ¿cómo funciona la red? Pues todo el mundo, todos los aeropuertos, lo que ingresan lo meten en una caja única, y lo que necesitan lo sacan de esa caja. Entonces hay aeropuertos que meten más dinero del que saca, y al revés, ¿no? Entonces, además, hay quien saca solamente y no mete. Sacan, por ejemplo, las unidades corporativas, que viene a ser como 4 veces el personal que puede tener este aeropuerto, son bastante caros.
Cuando eso acaba, es decir, en ese periodo de tiempo se dan las circunstancias de que aeropuertos como el de Gran Canaria están subvencionando aeropuertos como el de San Sebastián, de una comunidad 20 veces más rica que la nuestra, ¿no? Con menos problemas de trabajo. Nosotros estamos subvencionando, nosotros y Madrid, Barajas, Barcelona, Palma, aeropuertos deficitarios que son de comunidades mucho más ricas que nosotros, mucho más poderosas. Eso por una parte. Pero una vez que acaba el año, se cierra la caja, se cierra esa especie de caja y se ve lo que hay. Se pagan impuestos, se pagan tasas, se pagan amortizaciones y se ve cuál es el beneficio neto total. El año 2019 es la última referencia y este año va a ser más o menos igual. Se llegaron a alcanzar 1.600 millones de euros de beneficios. O sea, una barbaridad. ¿Qué hace ese grupo de privilegiados que llevan a AENA, esas unidades corporativas? Pues como también tiene un 49% de capital privado, tiene que buscar negocios para seguir creciendo. Se lo pide el capital privado. Entonces compran aeropuertos en Brasil para explotarlo, hacen de alguna manera proyectos urbanísticos en los propios aeropuertos, o sea, etcétera, etcétera. Cuando vemos todas esas obras, ¿qué dices tú? ¿Para qué hace eso ahora? ¿Para qué tira esto y vuelve a construir? Aquí, sin embargo, no han podido hacer nada porque el aeropuerto de Gran Canaria está colapsado entre la base aérea y la autopista Gran Canaria 1. No pueden hacer nada. Pero esa parte que podrían hacer con el parque aeroportuario, o sea, es fundamental para hacer crecer el aeropuerto desde el punto de vista industrial. O sea, industrial aeronáutico. O sea, nosotros estamos defendiendo que el parque aeroportuario se reconozca de una vez y que se haga. Pero claro, que lo haga ¿quién? Deberían hacerlo alguien que efectivamente repercuta en Canarias, no para que repercuta en el capital privado, o sea, con todo respeto, ¿no? Claro, o sea, claro, que todo eso... En definitiva, para resumir ya, el tema del aeropuerto de Gran Canaria tenemos gestión individualizada asociado a lo que es el cabildo, porque los cabildos y los aeropuertos tienen el mismo fundamento, son los residentes en la isla, no los residentes en Fuerteventura, sino, por ejemplo, o en Tenerife, los residentes aquí, los de Fuerteventura en Fuerteventura, los de Tenerife en Tenerife, pero además gobernado por un consejo de administración equilibrado, donde participen las compañías aéreas, donde participe el mundo industrial turístico, las compañías, las empresas, todo lo que tenga algo que ver con el aeropuerto. Ese sería el núcleo director, el núcleo de gestión del aeropuerto de Gran Canaria. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. Estamos enterándonos de muchísimas cosas, tanto con este proyecto de línea aérea de Luis Van de Valle como con ese observatorio de transporte aéreo. Pues claro, nosotros a veces ni santa idea, porque claro, vas al aeropuerto, sí es verdad, lo que les comentaba yo, que ves que están construyendo ahí unos parking y se han cargado otros, y ahora rompo esto, y ahora ves un tabique que se han cargado dentro del aeropuerto, quitaron la tienda que está ahí, ponen otra, y ahora rompen aquí, y bueno, ¿y quién paga todo eso? Hombre, ya al final sabemos quién lo paga, pero un poco ves obras que a lo mejor, lo que decía Chano, pues después de repente lo justifica esa participación privada que quiere, me imagino que quiere beneficio. Hacemos un alto y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características.
No se fíe de las imitaciones. Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a este libro, a historias e ideas en torno al proyecto de línea aérea de Luis Van de Valle Aguilar, es decirlo, que también la madre tuvo que ver en este apellido, y también estamos hablando del Observatorio de Transporte Aéreo. Me hablaba fuera de micrófono de la navegación aérea, que cuando estamos hablando de esa gestión, no estamos hablando de gestionar la navegación aérea, que es una y que hay que seguirá como hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de una gestión individualizada de los aeropuertos. Como dijo Chano antes, el 80 y pico, 90% de los aeropuertos europeos se gestionan cada uno individualmente. Como dijo, unos se gestionan por los organismos parecidos a cabildos, otros por cámaras de comercio, otros por asociaciones empresariales. Hay muchas, pero todas individualizadas. La navegación aérea es otra historia. Ya no podrá explicar mejor que yo, pero no estamos propugnando que la navegación aérea dependa solo del aeropuerto. No, la navegación aérea es otro nivel, y yo le invito a Chano que lo explicará mejor que yo. Uh-huh. Sí, el tema de la navegación aérea, cuando hablamos de gestión, una cosa es la navegación aérea, y otra es la gestión del aeropuerto, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del sistema de transporte aéreo, estamos hablando de tres cosas, de tres elementos que son independientes los tres y que además son imprescindibles. Es decir, si falta cualquiera de los tres, no habría transporte aéreo comercial. El primero, evidentemente, es las compañías aéreas que llevan los pasajeros. El segundo son los aeropuertos, que es el punto de reunión entre el pasajero y el avión, donde tienen que pasar todos los pasajeros para poder embarcar, donde deben y aterrizan y despegan los aviones. Y la tercera pata es la navegación aérea. La navegación aérea entra en danza cuando el avión le retiran los calzos en el aeropuerto de origen y se los vuelven a poner en el aeropuerto de destino. En ese intervalo de tiempo, que pueden ser 10 minutos o pueden ser 12 horas, o sea, está en manos de la navegación aérea, que los tiene que separar, ordenar, o sea, respetar, por supuesto, las condiciones de seguridad y hacerte, mil cosas, ¿no? Es trabajo de control. Mil cosas fundamentalmente dirigidas a ordenar el tráfico y a mantener la seguridad. Nosotros consideramos que, evidentemente, en aire, que es un monopolio natural, es decir, no puede haber dos en aires en España, porque un piloto no puede recibir órdenes de dos sitios distintos, tiene que ser de un solo controlador. El controlador va a estar muy bien ayudado con un ayudante y va a estar también muy ayudado con sus sistemas, pero va a ser él el único que da órdenes, o sea, y el piloto tiene que obedecerlas. Es un monopolio natural. En el caso de España, la diferencia es que le han metido en aire, el 51% de la parte de aeropuertos se lo han puesto en aire, con lo cual ya no es objetivo. Y una agencia de navegación aérea tiene que ser fundamentalmente, como es un monopolio natural, tiene que ser objetiva, debería ser una agencia absolutamente incluso al margen del propio gobierno. O sea, y no tener, los intereses que puede tener los aeropuertos, que es un negocio. Claro, o sea, que tendrían que estar separados. Claro, separados y además incluso del propio gobierno. O sea, puesto que realmente... Que fuera independiente y que no influyera... Es lo que dice la Organización Internacional de Aviación Civil. Es decir, es un monopolio natural que tiene que estar muy vigilado para no verse mezclado en intereses de otro tipo, ¿no? Y eso tiene que ser nacional. Es decir, no puede ser canario. Sería un poco ridículo, ¿no? El Observatorio de Transporte Aéreo ha conseguido, porque sí sé que está trabajando, lleva 10 años ahí dándole que te pego a muchísimas ideas, muchísimos proyectos, pero en algún momento
administración pública los ha tenido en cuenta, ha optado por seguir alguna indicación de este Observatorio de Transporte Aéreo? Porque además, como tú dices, está formado por grandes profesionales. ¿Lo ha tenido en cuenta? ¿Se ha echado mano del Observatorio de Transporte Aéreo? En alguna ocasión sí, y ya no podrías precisar en qué momento nos pidieron ayuda, mejor que yo lo podrá decir, pero en general nos escuchan, pero no nos hacen caso. No siguen las recomendaciones que hemos hecho. Hemos llegado hasta el punto de hacer una propuesta de que la administración regional tenga un núcleo de personas dedicadas al análisis del transporte aéreo, como sí lo tienen en el transporte terrestre. Claro. Entonces, el transporte terrestre, eso indica cuáles son las prioridades políticas que tienen o que cómo conciben el transporte. O sea, si no tienen una oficina o un departamento para el transporte aéreo, es que no lo valoran lo suficiente, ¿no? Sí, así no de claro, la ¿no? suficiente importancia Es decir, para no que les dan la exista importancia para tener un análisis continuo y proveerles de información y criterios para tomar decisiones. Pero sobre todo Canarias, que vive del transporte aéreo y marítimo, ¿no? Entonces hemos hecho esta propuesta. Hombre, escucharla la habrán escuchado, pero no les habrá interesado. Llegamos incluso a proponer una proposición no de ley, una PNL, que se la enviamos a todos los grupos parlamentarios diciendo: el gobierno debería tener una oficina dedicada al transporte aéreo y debería tener una estrategia de transporte aéreo. Es decir, que estamos pidiéndoles que tengan una política de transporte aéreo propia. Por supuesto no nos hicieron caso. Ninguna de los partidos tomó esa proposición. No de ley. Fuerte. Decía Tomás que hubo una vez que les pidieron ayuda. Bueno, ha habido un par de veces, pero esto, de hecho, cuando hubo el tema del Thomas Cook y de Ryanair desapareció Ritmo Base y tal, pues la verdad lo pasaron muy mal, o sea, dentro de lo que es la política de ese momento, ¿no? Y los que estaban llevando el tema, y estuvieron dando palos de ciego por todos lados. Fueron a hablar con alguien que es absurdo que hablen, cuando realmente pues había un montón de pasajeros que se habían quedado colgados cuando desapareció Thomas Cook, ¿no? Y entonces ya le dijimos, y de hecho hicimos unas jornadas en la Universidad de Maspalomas en un verano, hablando de lo que era el transporte aéreo y la necesidad de que participara el gobierno autónomo, tuviese gente capaz de entender lo que era el transporte aéreo, de profundizar en los temas. Tengo también que hacer una pequeña excepción, y es que cuando salió en el año 2014 la privatización de los aeropuertos, el gobierno de Paulino Rivero, se opuso rotundamente, en el sentido de que incluso lo llevó a los tribunales, ¿no? Porque ya no hubiese un reparto entre todos de los ingresos de Canarias en materia aeroportuaria, sino que encima había una participación privada cuando nosotros no teníamos ningún beneficio de lo que estaba pasándonos en los aeropuertos. Y ahora, llevó al gobierno central a reclamar, y lo llevó a los tribunales diciendo: los aeropuertos de interés público, como eran por ejemplo los aeropuertos canarios, lo dice el estatuto del estatuto de Canarias, el anterior y el actual. Cuando los aeropuertos de interés general pasan a ser gestionados fuera del Estado, es decir, no son gestionados por el Estado y no lo son por la privatización, pasan a ser gestionados por la comunidad canaria. Lo dice el estatuto, el artículo 33 del Estatuto de Canarias, del anterior, y el actual lo dice el 161. Es un tema que no tiene más remedio que hacer, que debía haber continuado el gobierno de Canarias, el que le siguió y el posterior, reclamando eso, porque realmente tenemos el derecho reconocido en el Estatuto de que los aeropuertos de interés general, como son los nuestros, se deben gestionar desde Canarias, y ninguno de ellos lo ha aceptado. Más que no lo haya aceptado, simplemente no ha hecho suyo la misma propuesta que había hecho en su momento el gobierno anterior de Paulino Rivero. Se nos ha acabado el programa, pero esto último que decía Chano
bueno, el por qué la Comunidad Autónoma Canaria no gestiona los aeropuertos. Bueno, esta comunidad canaria, bueno, pues parece ser que es la última, siempre, por lo que veo en la lista de espera, es la última en todo. No sé si es que Canarias no pinta, pero bueno, un aeropuerto como el de Gran Canaria, un aeropuerto internacional con una importancia vital, hombre, debería ser gestionado por la Comunidad Autónoma Canaria, pero si ni los propios gobiernos canarios reclaman, porque además eso lo pone en el estatuto, como bien decía Chano. Iba a decir, apaga la luz y nos vamos todos aquí, pero bueno, habrá que seguir luchando y habrá que seguir peleando, y eso es lo que sigue haciendo este Observatorio de Transporte Aéreo. La económica está muy implicada en esta isla de Gran Canaria. Está RQR, claro, la gente dirá, bueno, la gente ahí haciendo conferencias, cursos, historias. Pues menos mal, porque si ni siquiera se hace eso, cerramos el kiosco y yale a otro lado. Pero bueno, hay que seguir luchando, y la económica, el Observatorio de Transporte Aéreo, esta iniciativa de este libro de Luis Van de Valle, que ya en el año 48 había proyectado, y además iba con la idea de crear esa línea aérea, que ahora mismo, si se hubiera creado, pues a saber dónde, si estamos viajando en Estados Unidos, tenía una sucursal allí la línea aérea canaria. Pero bueno, hay que dejarlo así, que no pudo ser, pero hay que seguir luchando y hay que sacar todo esto adelante, y que no nos entre por aquí, no salga por aquí, sino el pueblo en sí tiene que también tirar. Hay que tirar de Canarias, porque si no, otros no van a tirar por nosotros. Tomás Van de Valle, gracias por estar aquí. Yo creo que esto es aparte de un homenaje a Luis Van de Valle, vamos, este tipo de ideas, estaríamos en otra galaxia si todo esto se hubiera hecho. Gracias por estar aquí. Y Chano Pérez, Sebastián Pérez González, lo mismo. Bueno, pues este libro yo creo que va a quedar, y como decía Tomás, va a estar ahí y siempre estará. Las personas se van, pero los libros se quedan, gracias a Dios. Y después, por otro lado, bueno, pues esa lucha que está en ese Observatorio de Transporte Aéreo, ahí RQR, que a base está dando golpecitos, al final se hace el hueco para que pueda entrar. O sea, muchas gracias. Para mí ha sido un placer tenerte aquí. Lo digo por parte nuestra. Bien, pues con las palabras de Tomás Van de Valle y de Sebastián Pérez, hemos aprendido un poquito más de ese transporte aéreo, de esa navegación, de ese observatorio. Vivimos del aire y del mar, o sea, estamos en la isla, o sea que para nosotros es de suma importancia el transporte aéreo. A ver si quien tiene que tomar nota y grabarlo en la parte de arriba, si la tienen, pues toman, y al final estamos todos contentos. Señores, gracias por estar ahí, les espero la semana que viene, aquí en El Enfoque. Hasta siempre.